Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a abordar temas relacionados con el mantenimiento, pero en este caso adentrándonos un poco más para incidir sobre el saber hacer. Así que sin más, comenzamos un nuevo vídeo que espero os sea de gran utilidad. Vamos allá. Una vez que hemos acometido la reparación del motor o la sustitución del motor quemado, mejor dicho, en la sustitución de filtros y demás elementos que no hayan podido ser rescatados, digámoslo así, y una vez que hayamos cerrado el sistema y hayamos hecho las pertinentes pruebas de presión, localización de fugas, presión y vacío, procedemos a la carga de refrigerante y a la puesta en servicio. Y una vez hecho ya conseguido el vacío, niveles óptimos de vacío, pues ya sería la carga de refrigerante, ¿vale? Puedes hacer primero una primera carga en reposo porque el circuito va a tener una presión inferior a la presión de la botella. Entonces, por diferencia de presión, te va a entrar el refrigerante en el circuito. Bien, una vez que la presión de la botella se iguala a la presión del circuito, ya tienes que introducir el refrigerante con el equipo en marcha. Con el equipo en marcha, la presión de alta asciende y la presión de baja desciende por debajo de la presión de la botella, con lo cual es posible seguir introduciendo más carga de refrigerante y ajustar la carga de refrigerante posteriormente a la carga que necesita el equipo. ¿De acuerdo? Bien, hay que distinguir a la hora de la carga entre refrigerantes azeotrópicos y refrigerantes zeotrópicos porque los refrigerantes azeotrópicos son refrigerantes que mezclas y bueno, ambos son mezclas, con lo cual ambos se tienen que cargar en estado líquido, ¿vale? Es decir, si la botella no dispone de dos grifos, hay botellas que disponen de grifo de gas y grifo de líquido. Si solamente disponen de un grifo, para garantizar que nos entre líquido, tendremos que darle vuelta a la botella. ¿Qué pasa si no lo hacemos así? Pues que nos entraría, como es un refrigerante mezcla, si introducimos la carga en estado gaseoso, lo más probable es que vayamos a introducir el refrigerante en proporciones diferentes a la proporción que deba tener. Es decir, vamos a introducir más de un componente que del otro. Entonces vamos a variar la composición del refrigerante y por tanto no vamos a obtener la eficiencia en el evaporador o va a haber falta de producción de frío en la zona del evaporador. ¿De acuerdo? Las básculas tienen la opción 0, o sea, de puesta a 0, es decir, no es necesario saber qué cantidad de refrigerante hay en la botella, simplemente colocamos la botella, le damos la opción 0, es decir, que a partir de ese momento, si introducimos carga, es la carga de refrigerante por kilos que vamos a introducir en el circuito. A medida que vamos introduciendo carga, nos lo va indicando el display de la báscula electrónica. ¿De acuerdo? Una manera de cargar por líquido, en este caso es 410, si cargamos por líquido, podemos cargar por la línea de aspiración, pero tener en cuenta que el cargar por líquido es, hay que ser un experto para realizar la carga de refrigerante por líquido por la línea de aspiración, porque por la línea de aspiración estamos cercanos al compresor y podemos provocar accidentalmente un golpe de líquido. Entonces, si admitimos pequeños, por decirlo de forma coloquial, chutes de refrigerante, pequeñas cantidades, ese refrigerante se evapora antes de la entrada del cilindro. Entonces, se puede hacer, pero la mejor manera también, si no queremos tener problemas de golpe de líquido, es en vez de colocar el manómetro, o sea, el latiguillo del manómetro de baja en la válvula Rotalock de baja del compresor, sería colocarlo en la línea de líquido, colocar el latiguillo en alguna toma de servicio de la línea de líquido. Claro, pero la línea de líquido tiene una presión superior a la presión de la botella. Cuando estamos en trabajo, en
funcionamiento. Recordar que hacemos una carga previa con el equipo en reposo hasta que igualemos las presiones de la botella y del circuito. Y la siguiente carga, para completar la carga, hay que hacerla con el equipo en marcha. ¿De acuerdo? Entonces, una manera sería por la línea de aspiración, como estamos viendo en la imagen, y otra colocando en vez del latiguillo en la línea de aspiración en la línea de líquido. Para provocar el descenso de la presión en la línea de líquido, simplemente lo que hacemos es cerrar la llave Rotalock del recipiente de líquido. Si cerramos la llave Rotalock del recipiente de líquido, empezará a descender. Es un proceso más lento, pero es más seguro y evita que podamos tener un golpe de líquido de forma accidental en el compresor. ¿De acuerdo? Entonces cerramos la llave de Rotalock del recipiente de líquido y una vez cerrada esta empieza a descender la presión. Veremos cómo a través del manómetro empezará a descender la presión de la línea de líquido hasta por debajo de la presión de la botella, en el momento en el cual podemos abrir el manómetro e seguir introduciendo carga por la línea de líquido. ¿Vale? Una vez introducida la carga deseada, bueno, pues nada, cerramos y nos vamos. Si queremos quitar los manómetros, lo que se puede hacer es, antes de quitar los manómetros, si os fijáis, en la válvula Rotalock de alta, vamos a tener una presión excesiva en el latiguillo. Entonces, si quitamos los manómetros, si después de la carga queremos quitar los manómetros, podemos tener un pequeño susto si quitamos de golpe el latiguillo, porque ahí hay una presión excesiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada, cerramos la válvula Rotalock de alta. La botella de refrigerante ya la hemos cerrado porque ya hemos hecho la carga de refrigerante, ya hemos completado la carga total. Entonces, si fijaros, a ver si me entendéis lo que os quiero decir. Si cerramos la válvula Rotalock y abrimos la llave del manómetro, tanto de alta y de baja, y ponemos en bypass el puente de manómetros, comunicamos la alta con la baja. En la baja hay una presión inferior. Entonces, descendemos la presión del latiguillo por debajo hasta la presión de baja, que es una presión no peligrosa, ¿vale? Cerramos posteriormente la válvula Rotalock de la toma de servicio, en este caso de baja, ¿vale? Y ya podemos quitar los latiguillos, ¿de acuerdo? Tendríamos que poner la llave Rotalock con el vástago hacia afuera, para aislar lo que es la toma del latiguillo de los manómetros del resto de la instalación. Todo esto, la mejor manera de hacerlo sería practicando y sería realizando prácticas al respecto, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho ya todo el proceso de reparación en caso de falla del quemado del motor, pues durante las 8 o 24 horas se recomienda tomar una muestra de aceite y analizarla. Bien, para analizarla, debemos de poseer pues algún tipo de trampa de aceite. Una trampa de aceite puede ser, como lo que vemos en la figura, es un sifón colocado obviamente en la zona de baja presión, en la línea de aspiración, por ejemplo. En los sifón podemos hacer una toma con una llave para poder obtener muestras de aceite, ¿de acuerdo? Entonces, las muestras de aceite, cuando hacemos el test de acidez, tenéis que leer lo que es el tipo de test de acidez, porque depende el tipo de aceite. Yo, por ejemplo, el que manejo, no recuerdo ahora el nombre, es un test de acidez que te indica la cantidad de aceite que debes introducir dentro de la ampolla de cristal que contiene pues me dice que introduzca una cantidad diferente si el aceite es mineral o es aceite poliéster, ¿vale? Si es poliéster me dice es una cantidad. Entonces, para hacer el test de acidez correcto, conviene que os leáis las instrucciones del test de acidez, ¿de acuerdo? Bien, el refractómetro es otro instrumento que se utiliza cuando tú haces la reconversión de refrigerantes a otros refrigerantes, pero que conlleven la sustitución
de un aceite mineral, por ejemplo, esto sucedía cuando se hacía sustitución del R22 al 404, por ejemplo, que son refrigerantes que tienen bastante compatibles en cuanto a presiones de funcionamiento, tanto de descarga como de evaporación, pero sin embargo funcionaban con aceites distintos. Que, como sabéis, es necesario que sean compatibles los aceites con los refrigerantes que trabajas por el tema de la miscibilidad. Si no son en cierto grado miscibles, sabéis lo que va a ocurrir, ¿no? Pues lo que ocurre es que se empeorarían los retornos de aceite al compresor. Y si se empeoran los retornos de aceite al compresor, podemos quedar sin aceite, ¿vale? Bien, pues el refractómetro es un equipo que se basa en la índice de refracción luminosa. Los aceites tienen distinta densidad y por lo tanto distinto índice refractométrico, ¿de acuerdo? Lo que se hace es coger una muestra de aceite, introducirla, el cristal tiene que estar totalmente y mirar por la mirilla que está en la parte inferior para ver si coincide con el aceite original, ¿vale? O sea, se hace una muestra del aceite y otra muestra del aceite sustituido en el compresor. ¿Por qué? Porque cuando haces la sustitución de aceite, casi es imposible sustituir al 100% del aceite. Siempre te va a quedar trazas del aceite antiguo, ¿eh? Y siempre hay restos de aceite en un porcentaje, hay que disminuir ese porcentaje a valores asequibles, ¿no?, al funcionamiento de la máquina. Una especie de comprobación de los parámetros para ver que el equipo funciona en condiciones correctas y que nos está dando y dar la garantía de que el equipo está trabajando en perfectas condiciones, tales como son pues la presión de succión, la presión de descarga. Esto lo hacemos como sabéis, con un puente de manómetros. La temperatura, succión y de descarga, comprobar su enfriamiento y recalentamientos, temperatura de evaporación y temperatura de condensación, su enfriamiento total y su enfriamiento natural, temperatura ambiente. Si el condensador es condensado por agua, pues habrá que tomar las temperaturas de agua a la entrada y salida del condensador. En fin, una serie de parámetros que nos van a indicar que el equipo está funcionando en perfectas condiciones, ¿vale? Comprobar también el nivel de aceite a través del visor. Sabes, una vez que habéis hecho una sustitución de aceite en los primeros compases de funcionamiento del equipo, el nivel del aceite va a disminuir a través de la mirilla del visor que incorpora el compresor. Ese nivel de aceite va a disminuir progresivamente. Entonces hay que estar pendiente en las primeras horas de funcionamiento de que ese nivel se mantiene entre el nivel máximo y el nivel mínimo. Comprobar la tensión eléctrica nominal y comprobar la corriente eléctrica. Eso sobre todo para ver que el consumo del compresor se mantiene dentro de rangos de consumo nominal, cuyo consumo podéis ver en la placa de características del compresor. Cuando hacéis la comprobación con la pinza perimétrica, podéis comprobar el resultado que os da con lo que se ve en la placa de características y comprobar que está trabajando en condiciones de consumos nominales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente esto. Bueno, eso es todo, amigos. En lo sucesivo continuaré con más vídeos sobre esta temática. Si quieren estar al día de las nuevas actualizaciones y de los nuevos vídeos subidos al entorno, no duden en suscribirse a mi canal. Por otro lado, agradeceré enormemente que compartan mis vídeos por las redes sociales, para dar a mi canal una mayor difusión. Muchas gracias por todo, tengan un buen día y hasta el próximo vídeo. Chao. Hola, amiguitos. Suscríbete a mi canal de mi papá, que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.